¿A qué se denomina inconsistente cognitivo? Si bien muchas veces hemos hablado del inconsistente, no siempre se remite a la psicoanálisis o aquello que no es accesible o negado en la conciencia. En este caso, es aquel estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que sea inaccesible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es difícil comprender o asimilar aquel procedimiento de información y cómo éste repercute en la conducta. Algunas características como automatización, donde muchas actividades cognitivas como leer o manejar se realizan de manera automática después de suficientes prácticas sin necesidad de atención consistente. También procesamiento implícito, donde la información que no alcanza la conciencia puede influir en decisiones y comportamientos. Y por último, memoria implícita, donde los recuerdos implícitos no son conscientes pero afectan la conducta, como andar en bicicleta, aunque no se piense conscientemente en cómo hacerlo. Por ejemplo, una toma de decisiones rápida, donde nosotros muchas veces tomamos una decisión que se basa en una intuición que no pasa por un análisis consistente, como por ejemplo elegir qué camino tomar al enfrentarse de pronto a un peligro inmediato. También una detención de emociones donde nosotros reconocemos expresiones faciales como miedo o felicidad en una fracción de segundos e incluso antes de ser consistentes de haber visto el rostro antes. O también cuando leemos textos, a menudo podemos identificar el significado global sin darnos cuenta de las palabras específicas que llevaron a esta comprensión de lectura. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? También conocida como síndrome de negligencia espacial unilateral. Es un trastorno neuropsicótico que afecta la capacidad de una persona para percibir, atender o responder a estímulos en un lado específico del espacio. Generalmente suele ocurrir en el izquierdo, después de lesiones en el hemisferio derecho del cerebro, particularmente en áreas como el glóbulo parietal, córtex frontal o en el tálamo. Aunque el lado derecho también puede verse afectado, es menos común debido a la distribución de sus funciones atencionales en el cerebro. Causas principales: accidentes cerebrovasculares, tumores, también enfermedades neurodegenerativas y traumatismos craneoencefálicos. Áreas afectadas: generalmente lesiones en el hemisferio derecho del glóbulo parietal, que desempeñan un papel muy importante en la atención espacial y la integración multisensorial. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente es la modificación del comportamiento a consecuencia de la experiencia reiterada con una regularidad ambiental que pasa inadvertida, adquiriendo conocimientos, habilidades y actitudes sin ser conscientes de ello, procesando información de manera automática y sin la necesidad de atención total o consciente. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia de aprendizaje inconsciente y algunas de ellas son: la primera, pruebas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo afecta la respuesta posterior a otro estímulo relacionado. Un ejemplo de esto sería si se muestra a una persona una serie de palabras relacionadas con comida: manzana, pera, pan, queso, etc. Y luego se pide que complete una palabra que comience con sopa, con S de sopa. Es más probable que elija la opción de sopa en lugar de una palabra no relacionada. Esto sugiere que la exposición previa a las palabras relacionadas con comida han afectado su elección sin que la persona se percate de ello. El segundo ejemplo sería estudio de neuroimagen.
Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas dentro del cerebro asociadas con el procesamiento automático y no consciente. Por ejemplo, se ha encontrado que el aprendizaje inconsciente de secuencias de movimiento activa el cerebelo, una región del cerebro involucrada con el control motor automático. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Es la capacidad de obtener información, recuerdos, reconocimiento, experiencia y habilidades que llegan de momento a la memoria sin necesidad de estar consciente de ello, influyendo en las emociones, sentimientos y conductas de manera automática. Las evidencias a favor son los estudios realizados por la psicología cognitiva en el campo clínico, que algunos recuerdos pueden influir en las emociones y conductas de individuos. La investigación en neurociencia han identificado actividades cerebrales asociadas en la memoria inconsciente, comprobando su evidencia. Posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Primero, síndrome del miembro fantasma. Este síndrome es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo y está funcionando con el resto de este. Se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Sin embargo, la explicación más posible hoy en día consiste en que el cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado, por lo que el paciente sigue sintiéndolo. Otro de los síndromes es el de somatoparafrenia. Es un tipo de delirio monotemático en el que el paciente niega la propiedad de una extremidad o de un lado entero de su cuerpo, incluso si se le proporciona una prueba irrefutable de que la extremidad pertenece a su propio cuerpo. Y está unida a él, el paciente produce elaboradas confabulaciones sobre de quién es realmente la extremidad y cómo es que ésta terminó en su cuerpo. Ahora vamos a reflexionar sobre conceptos relacionados con el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje inconsciente y la memoria inconsciente. Cada uno de estos términos, aunque a menudo asociados con el campo de la psicología cognitiva y neuropsicología, nos invitan también a pensar más allá de lo que somos conscientes en nuestra vida cotidiana. En este análisis exploramos cómo estos procesos operan fuera de nuestro conocimiento explícito, pero influyen profundamente en cada uno de nuestros comportamientos, decisiones y emociones. Reflexiones sobre el inconsciente cognitivo. El inconsciente cognitivo se refiere a aquellos procesos mentales que ocurren fuera de nuestra conciencia inmediata, a diferencia del inconsciente psicoanalítico que implica deseos reprimidos o traumas no conscientes. El inconsciente cognitivo está relacionado con la información que procesamos sin ser plenamente conscientes de ello. Un ejemplo claro es el concepto de automatización. Actividades como manejar o leer se vuelven automáticas en la práctica. Este proceso no requiere atención consciente, lo que nos permite realizar tareas sin pensar deliberadamente en ellas. Otro fenómeno interesante relacionado con el inconsciente cognitivo es el priming semántico. Si, por ejemplo, vemos la palabra doctor, es más probable que reconozcamos otras palabras relacionadas como enfermera, sin que seamos conscientes de la conexión. Esto nos muestra cómo las experiencias previas influyen en nuestra percepción y decisiones de manera automática. La negligencia atencional es otro fenómeno que ilustra cómo nuestro cerebro puede procesar información de manera parcial o incompleta. Existen dos tipos principales de negligencia atencional unilateral, donde una persona no presta atención a los estímulos situados en el lado opuesto a una lesión cerebral, y la negligencia atencional hemisférica, que se refiere a la incapacidad de prestar atención a ambos lados espacio debido a un daño cerebral. Esos trastornos no son simplemente una falta de atención, sino una alteración en la forma en la que el cerebro organiza y distribuye la atención a los estímulos en el entorno. Este tipo de negligencia atencional destaca cómo la conciencia y la atención no siempre coinciden,
y cómo el cerebro, incluso cuando no somos conscientes de ciertos estímulos, puede afectar nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Aprendizaje inconsciente. Pasamos al aprendizaje inconsciente. Este se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin que seamos conscientes de ello. Existen pruebas sólidas que apoyan la idea de que podemos aprender de una manera automática. Un ejemplo de eso es el priming, donde la expresión a un estímulo, como palabras relacionadas con comida, influyen con nuestra respuesta posterior sin que seamos conscientes de ello. En cuanto a la neurociencia, los estudios de neuroimagen han mostrado que áreas del cerebro, como el cerebelo, se activan durante el aprendizaje inconsciente, especialmente cuando se aprende secuencias de movimientos automáticos. Esto respalda la idea de que el aprendizaje no siempre requiere atención consciente y que nuestro cerebro puede adquirir nuevas habilidades y conocimientos de forma automática. Memoria inconsciente. La memoria inconsciente es otra área fascinante. A veces recordamos cosas sin darnos cuenta de cómo lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando un estímulo previamente experimentado nos afecta sin que seamos conscientes de ello, como la sensación de felicidad que nos produce una canción que escuchábamos en nuestra niñez. Aunque no estemos conscientes de estos recuerdos, estos tienen un impacto directo en nuestras emociones y comportamientos. Estudios en neurociencia cognitiva también han identificado patrones cerebrales que pueden sugerir que los recuerdos pueden influir en nuestras emociones y acciones sin que seamos conscientes de ello. Esto nos lleva a entender que aunque no siempre seamos conscientes de lo que estamos recordando, estos recuerdos pueden tener un impacto significativo en nuestras conductas y emociones diariamente. Síndromes neuropsicológicos. Para cerrar, abordemos brevemente algunos síndromes neuropsicológicos como el síndrome del miembro fantasma y la somatoparafrenia, que ilustran cómo la percepción y la atención pueden verse alteradas de manera drástica. En el síndrome del miembro fantasma, una persona puede seguir percibiendo un miembro amputado como si estuviera allí, lo que indica una disociación entre la percepción consciente y el procesamiento inconsciente del cuerpo. Por otro lado, en la somatoparafrenia, el paciente niega la propiedad de una parte de su cuerpo, a pesar de pruebas irrefutables. Estos trastornos muestran cómo la conciencia y la percepción pueden estar desconectadas, revelando la complejidad del procesamiento cerebral del ser humano. En conclusión, el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje y la memoria inconscientes nos muestran cuán complejo y automatizado es nuestro funcionamiento cerebral. Aunque no siempre somos conscientes de lo que ocurre en nuestra mente, estos procesos subyacen a nuestra conducta diaria, decisiones y emociones. Comprender cómo operan estos mecanismos nos permite tener una visión más profunda de la mente humana y cómo nuestra experiencia, incluso la que no recordamos, moldea nuestro comportamiento día tras día.